Buen día, ¿cómo están todos? Espero que anden bien. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, Juan. Perfecto, gracias. Bueno, vamos a arrancar un poquito hoy con la consulta. Eh, no sé si tienen alguna preguntita, algo que les haya ocurrido en la semana que quieran consultar y que lo veamos. Lo pueden ir comentando. Bueno, por ahí mientras piensan un poquito, me gustaría repasar con ustedes una operación del sistema, ¿sí? Que tiene que ver eh, con la inscripción masiva a cursadas, ¿sí? Sobre todo, bueno, para inscribir a los ingresantes mayormente, cuando tienen que, bueno, inscribir una gran cantidad de alumnos ingresantes a las materias de primer año del primer cuatrimestre, ¿sí? O en su defecto al primer bimestre en algunos casos, ¿no? Bueno, vamos a ver en el sistema cómo podemos usar esa operación, ¿sí? Para que la tengan en cuenta. Ahí les voy a compartir un poquito pantalla y lo vamos viendo. Bien. Bueno, estamos acá ya en el sistema. Si vamos al menú, en matrícula, perdón, vamos al menú en cursadas, vamos a la parte de inscripciones y, y van a ver que hay una operación acá que es inscribir automáticamente a ingresantes, ¿sí? Eh, Esto lo que hace el sistema es inscribe de manera automática a todos los ingresantes a las materias de primer año, ¿sí? Incluidas, bueno, aparecen en la grilla las materias del segundo cuatrimestre, cuando uno usa esta operación. No la hemos usado completamente para ver eh, qué hace en el caso de si no cumple las correlativas, de si lo deja inscribir o no, ¿sí? Porque mayormente las materias del segundo cuatrimestre los alumnos se inscriben normalmente ellos a través del sistema y bueno, ahí controla las correlativas. Por eso les recomendamos que en lugar de usar esta operación, en principio vamos a usar otra, en donde podemos tener un poco más de control sobre a dónde vamos a inscribir a los alumnos y qué alumnos. Esa operación es inscribir a cursadas masivamente, ¿sí? Esta va a ser la operación que vamos a usar mayormente para inscribir a los ingresantes a la cursada. Bueno, si hacemos clic en la operación, van a ver que son 4 pasos los que hay que dar, ¿no? En el primer paso vamos a escoger la carrera y la actividad en la que queremos inscribir a los alumnos. Por ejemplo, voy a probar con la carrera de martillero y corredor público. No, esta era una de las consultas que nos hacían de FASEGI, ¿sí? Así que de paso lo vemos acá cómo se podría hacer. En este caso esta carrera de martillero y corredor público se dicta de manera desfasada, ¿sí? Es decir que ellos empiezan los alumnos, ingresan ahora en el segundo cuatrimestre a cursar las primeras materias de su año.
Entonces, bueno, escogemos la propuesta, el plan, la versión, la ubicación. Podrán ver que estos tres datos son obligatorios. ¿Sí? Y bueno, después la actividad no es obligatoria, uno filtraría y nos traería las actividades del plan. Pero en este caso, como nosotros tenemos que saber previamente cuáles son las materias a las que queremos inscribir a esos alumnos, ¿no? Entonces, bueno, yo acá tengo más o menos cuál sería una de las materias. ¿Sí? Pueden poner el código o el nombre de la materia y lo buscan. Bueno, yo le doy filtrar y acá me trae la materia que es Derecho Privado 1, la selecciono, le doy siguiente y aquí, bueno, me aparece la comisión. Tengo que escoger la comisión. En este caso hay una sola comisión. Podría haber varias, ¿no? Pero bueno, yo escojo la comisión a la que quiero que se inscriban los alumnos. Escojo la comisión, le doy siguiente y una vez acá yo voy a escoger los alumnos que quiero inscribir a esa materia y comisión, ¿no? En este caso voy a seleccionar por año de ingreso. Voy a poner los que ingresaron en el 2023. Le doy filtrar y acá me trae los alumnos, ¿sí? Dice que son 18 registros y podrán observar que hay algunos, en este caso se ven dos acá, que no tienen legajo, ¿sí? Bueno, a estos dos que están inscritos en la propuesta no tienen legajo, entonces bueno, no los vamos a inscribir, ¿sí? Voy a seguir viendo si hay algún otro. Bueno, acá tengo otro más, ¿no? Que tampoco tiene legajo, ¿sí? Los que no tienen legajo, bueno, hay dos, ¿no? Y acá al final hay otro. Estos que no tienen legajo no los voy a inscribir. Bueno, ¿cómo sería el procedimiento? Una vez que yo tengo los alumnos, los tengo que seleccionar. Bueno, acá le voy a dar yo todos. Entonces me va a seleccionar todos los de esta página, de la página 1. Pero bueno, yo le voy a decir que los que no tienen legajo no me los inscriba. ¿Sí? Recuerden, todos estos alumnos son alumnos ingresantes, ¿sí? Tienen legajo 23. Y ahora le doy agregar alumnos. ¿Sí? Entonces, acá me muestra los alumnos seleccionados. Pasó a 8. Me quedan los de la segunda hoja. Los voy a seleccionar a todos. Y destildo los que no quiero, que serían los que no tienen legajo. Agrego, ¿sí? Y bueno, y acá ya los tengo. Solamente me quedaron acá los que no tenían legajo. Bueno, una vez hecho esto, le doy inscribir. ¿Sí? Se procesarán las inscripciones de 14 alumnos. ¿Desea continuar? Sí. Y ahí empieza el proceso. Bueno, me dice que la cantidad de alumnos inscritos es 14. No hubo ningún rechazo. Puedo ver el reporte. Y me muestra acá, bueno, cuáles son los alumnos, ¿no? que se inscribieron. Bueno. Y así, bueno, tendría que hacer con cada una de las materias de el primer cuatrimestre. ¿Sí? Esa es la operación que bueno, pueden usar para realizar estas inscripciones masivas. Bien, bueno, Juan, ¿sí? consultita. ¿Estas inscripciones masivas se pueden realizar, por ejemplo, en 2 veces o en 3 veces? ¿O Sí. tiene que ser una sola? No, no, se pueden hacer en varias veces. Bien, Sí, gracias. sí, sí.
te van a ir apareciendo siempre los alumnos que no están inscriptos, ¿viste? Por ejemplo, decir, bueno, inscribo de todos los que están, inscribo 10, ¿no? Lo de inscribir. Y digo, bueno, no sé, 2 o 3 días voy a ver si se agregan más y los inscribo, ¿viste? Y puedes ir haciéndolo, ¿sí? Puedes hacerlo Perfecto. incremental. Bueno, esta operación les va a ser muy útil cuando tengan que, la mayoría, ¿no? Hacer inscripciones el año que viene para los alumnos ingresantes, ¿sí? O por allí puede darse que tengan que hacer alguna inscripción masiva a alumnos de una comisión que ustedes sepan, y bueno, pueden usarla también. No necesariamente tiene que ser siempre para las materias de primer año, primer cuatrimestre. Bueno, esa era, bueno, la operación que querías comentarles. Nos habían consultado de Fasegis cómo usarla. Y bueno, les va a ser útil. Bueno, ya para esa materia, Derecho Privado 1, ya les cuento, lo hice en la Real, ¿no? Así que ya quedaron inscriptos. Eh, Tienen una materia menos para inscribir, ¿sí? Bueno, ahí había visto, a ver, en el Meet, perdón, en el chat, una consulta. Gonza Gómez dice: Juan, con el tema de los legajos de un estudiante que quedó sin número de registro. Bueno, contame un poquito más, Gonza, ¿qué fue lo que pasó? Bien. ¿Tenés ahí el caso? Ahí lo podemos ver. Si me pasas. Bien. Ahí vamos a probar, a ver. Vamos a ver qué puede ser. Ahí, bueno, comparto de nuevo pantalla y lo vemos. Bueno, siempre es importante mirar la ficha, ¿no? Puede darse que a veces, no sé, no tenga todos los requisitos, esté pendiente o alguna cosa por el estilo. Vamos a ver. Bueno, voy a propuestas. Me dice que, bueno, la inscripción está en estado pendiente. Es un ingreso por equivalencia. Y no tiene legajo, ¿no? Está regular, activo. Bien. Veamos otro caso que son los requisitos, ¿no? Requisitos, los que ha presentado. Bueno, la constancia de estudio secundario que adeuda materia. Bueno, esta constancia no está presentada, ¿no? Él ha presentado el certificado de estudios secundarios, ¿no? La constancia de estudios secundarios, como que tiene todo en regla, ¿no? Eh, entonces, bueno, esta constancia, si no la tiene que presentar, ¿sí? Si no la tiene que presentar, eh, debería, debería exceptuarse. A ver, vamos a ver cómo está colocada esta constancia en la facultad, ¿no? Constancia de estudios secundarios que adeuda materia. Esto, bueno, generalmente es como medio confuso, ¿no? El requisito, en realidad, ¿no? Porque uno, si lo tilda al requisito, daría la impresión que adeuda materias, ¿no? Del secundario, ¿sí? Y si no lo presenta, es como que diría, bueno, tiene todas las materias, ¿sí? Que sería el caso.
pero hay que ver cómo está definido este requisito. Posiblemente pueda deberse a que cuando se migra, en este caso la Facultad de Química ha migrado, cuando se realiza la migración quedan todos los requisitos, generalmente quedan marcados como que son obligatorios, que son restrictivos, inclusive este, ¿no? Entonces quizá haya que revisar eso, porque puede estarse dando esa situación. Si, bueno, me fijo en los requisitos de ingreso, bueno, vamos a ver, bueno, dice constancia de estudios secundarios que adeuda materia, está para, bueno, la Facultad de Química. Bueno, está puesto como no restrictivo y eso está bien. Pero bueno, habría que ver cómo está en la base de datos, ¿sí? Porque esto se ha migrado. Voy a intentar generar el legajo. Vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, acá selecciono la responsable académica. Selecciono la facultad. Le doy siguiente. Bueno, ubicaciones. Le voy a poner todo. Modalidad todo. Bueno, acá vamos a escoger la carrera. Ahí me había puesto que era Gonza. ¿En qué carrera era? ¿En qué carrera sería Gonza? En analista químico, ¿no? Analista químico. ¿Qué plan? Analista, bueno, biológico químico. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a poner en el filtro para que me traiga analista químico. A ver, bien. Acá tengo analista químico. Le voy a poner todos, ¿no? Para que me traiga todos los que estén en condiciones, en cualquier plan, ¿no? Debería ser únicamente en el último. Pero bueno, no dice que no hay inscripciones con generación de legajos pendientes, ¿sí? Para allí. Yo, ni siquiera lo trae, ¿no? Bueno, ahí lo vamos a ir viendo a esto. Puede ser por alguna cuestión de migración ahí, Gonza, ¿sí? Lo vamos a ver, bueno, y cualquier cosita estamos informando, porque tenemos que mirar más en detalle cómo está en la base de datos. Me parece que el tema de los requisitos, ¿sí? Pero bueno, cualquier cosa te contestamos ahí por mail. Mandalos, no sé si mandaste algún mail, habías mandado en su momento, me parece algo, pero puedes volver a mandar con este caso puntual, ¿sí? Así lo vemos en detalle. Bien. A ver, otro. Equivalencia. Dice, en el caso nuestro no debería dejarle generar legajo cuando adeuda materias del secundario. No, sí, es así. Si debe materia del secundario no deja generar, ¿sí? Pero bueno, este requisito que tienen cargado en química es como... eh, y pasaba también en algunas facultades que es como medio confuso, porque
es como que uno le tildaría cuando adeuda materias, ¿sí? Y bueno, en ese caso no debería dejar generar legajos, ¿no? Creo que ese requisito en realidad deberíamos analizarlo y quizá haya que sacarlo, ¿sí? Porque basta con los otros dos requisitos que tenían, que era uno el que tiene la constancia de no deber materias y el otro es ya el definitivo, ¿no? Este, si la constancia es de que no debe materia el secundario no está tildado, significa bueno, que no lo cumple, ¿no? Que debe materias. Y si lo tiene tildado, significa que ha completado toda la secundaria. Solamente le falta tal vez el analítico definitivo. Pero ya con eso ya el alumno podría tener un legajo. Bien, ahí Lore sí coincide. Perfecto. Sí, después lo vamos a analizar y posiblemente lo saquemos a ese requisito. En otras facultades también tenían así requisitos parecidos y lo hemos sacado en muchos de ellos. Bien, ¿alguna otra consulta sobre algo que quieren que veamos? Hola Juan, buen día. ¿Cómo te va? Buen día. ¿Quién habla? Martín, habla. Martín, sí, Martín. Mira, tuvimos un problema con un acta de examen. Al querer imprimir el docente, bueno, no podía. Cuando nos quisimos fijar nosotros para imprimirla, y te sale el cartel con el aviso de que está como asociada en uno o más libros, algo así creo que el cartel. Bien. Bueno, una de las soluciones que tenemos nosotros en los libros, en el alcance de actividades, de agregar la materia, en algunos casos, y en otras sacarla, para que te deje imprimirla. Bueno, resulta que en este caso fue sacar la materia de los alcances, y ahí me dejó imprimir el acta. El tema que cuando imprimo el acta, se asocia a la facultad de química. Bien. Sí, sí, creo que lo estaba viendo ese tema, por eso estaba viendo Ya, Yanni. sí, que hablé con ellos, Sí, sí, más o menos, para tener me una había, idea de cómo. me había comentado. Sí, la verdad es que no sé por qué se cruzaron ahí los libros, ¿sí? Eh, no debería haber pasado, pero bueno, ahí estamos viendo cómo poder solucionarlo para que quede, para que quede esa acta que bueno, que se Claro, imprimió. con la única que pasó, Ajá. porque ayer pasó con otra de idioma, pero bueno, nos dejó imprimir y se asoció al libro que tenía que ser. Bien, 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 bien. Sí, puede ser que quizás eh, cuando se migró, en este caso a la Facultad de Química, los libros se migran y no están asociados inicialmente a ninguna facultad, ¿sí? Y, y bueno, al no estar asociado a ninguna facultad, como que quedan disponibles para todos, ¿no? Pero bueno, nosotros generalmente los desactivamos a los libros de la facultad que se migra, ¿sí? Lo desactivamos Eh, y después se van activando a medida que necesitan usar puntualmente eso, ¿no? Claro, porque Creo, estaba activo el libro de química. claro. Eh, Escúchame, una consulta. Hola, soy Willy. Martín, ¿ese acto de qué año es? De este año, De este mismo año. sí. Porque yo ayer, si no me equivoco, estuve corrigiendo problemas con los libros, también de la migración, por cuestiones no se habían generado bien y no se le había asociado a las carreras. Hoy día lo intentaste de vuelta. No, no. Eh, digamos, por favor, intentar cualquier cosa, si se soluciona, avísale ya. Bueno, tal vez. claro. Sí, Sí, es el segundo turno de agosto. Es nuevito. bien, bien, Sí, bien. Bien, bien. Sí, posiblemente se haya solucionado, ¿no? El tema de que eh, de ahora en más salgan bien, ¿viste? Si vos imprimís un acta, bueno, el tema es con el acta que quedó vinculada ya,
¿sí? Con el libro, digamos, que no correspondía, ¿no? Claro. Bueno, ahí, bueno, Gianni estaba viendo, bueno, cómo arreglar eso para que, bueno, cuando impriman el acta, quede vinculada con el libro correcto. Claro. Sí, así que bueno, eso, espérense un poquito, que ahí, bueno, Gianni seguramente les va a avisar cuando esté la solución. Perfecto. Muchas gracias. No, ¿por qué? Bien, no sé, ¿alguna otra consulta que tengan? Bueno, si no hay más consultas, dejaríamos aquí, ¿sí? Y cualquier cosa, nos estamos comunicando por vía mail. Si tienen alguna consulta o algo que quieran que los ayudemos con algún problema que tengan en el día a día, ¿no? Con el manejo del SIU, nos van escribiendo ahí a dgti.computos@gmail.com, ¿sí? Nos van escribiendo ahí y vamos tratando de ayudarlos con las otras cosas que vayan surgiendo. Pero bueno, si ya no tienen más consultas, dejaríamos acá, ¿sí? ¿Les parece? Bueno, saludos a todos. Estamos en contacto. Chao, hasta luego. Chau, Juan, hasta luego.